La persona que va a compartir con nosotros no se sabe qué lo hace más feliz, si sus hijos o los nietos, pero con toda certeza es un hombre que tiene un corazón misericordioso, con amor por Jesús, por la obra de Dios, un hombre que en Cali y en el occidente colombiano ha servido en la iglesia desde el presbiterio regional, también formando líderes, formando pastores, actualmente sirviendo al Señor también desde el presbiterio general, con la iglesia, una iglesia en el distrito de Agua Blanca en Cali. Ya está en el 5º piso, nunca lo puedo alcanzar porque por más que me esfuerzo, él va avanzando también. Sigue empoderando a los jóvenes para cumplir la gran comisión. El apóstol Claudio Palacios. Esa parte de trabajo con los jóvenes, esta generación, realmente lo desafía muchísimo a uno, ¿sí? Una persona que me ha ayudado a mí mucho a entender este proceso ha sido el apóstol Arturo, ¿sí? Tengo un hijo de esta generación, es uno de la generación Z, la Centennial, con una cantidad de cosas tremendas, y ahí pues se sale con unas cosas que yo tengo que llamar al apóstol Arturo y decirle, pasa esto y esto, hombre, ¿qué hago frente a estas cosas? Pero esa experiencia me ha ayudado muchísimo. Ha sido una vivencia muy linda. Nosotros vamos a trabajar en esta mañana sobre capitalizando ese potencial juvenil, ¿sí? Y de pronto podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué sucede si nosotros no capitalizamos ese potencial en los jóvenes? ¿Sí? Si nosotros no trabajamos una forma de cómo aprovechar todo ese potencial que esta juventud tiene. Nosotros estamos mirando hacia el futuro y nos enfrentamos con 3 generaciones, ¿sí? La generación que es una generación que es la generación Y, ¿sí? Que es los millennials, la generación Z, que es los centennials, y la otra generación que está ya en estos tiempos naciendo y formándose, que es esa generación alfa, ¿sí? O sea, hay 3 generaciones en las cuales nosotros nos estamos encontrando y va a ser bien interesante cómo vamos nosotros a poder conquistar estas generaciones si no aprovechamos el potencial de ellas, ¿sí? Por decir, el libro de los Jueces, el capítulo 2, versículo 10, nos habla de una generación, ¿sí? Que no conoció a Dios, ni tampoco las obras que Dios había hecho a favor de su pueblo, ¿sí? Y entonces parece ser que hubo un muro, una barrera entre estas 2 generaciones. Es la generación de Josué y la generación que seguía después de él. Hubo una barrera en esos momentos. Y uno puede decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues que esta generación después de Josué, ¿sí? Recuerde que esa generación de Josué es la que conquistó. Y la generación que venía vivió la conquista, pero ahora ellos tenían una perspectiva diferente. Entonces hubo una barrera en ese momento y se echó a perder una generación. A mí me duele cuando yo leo ese texto, me duele mucho porque digo yo, una generación que no conoció a Dios, al Dios de sus padres, ni lo que ese Dios había hecho a favor de ellos. Y de pronto, pensemos un momento, ¿qué pensaría esa generación de Josué? ¿Sí? Ya partiendo, no, cumplimos nuestro deber con Dios. Esa generación de allá con una cantidad de cosas raras y no le cedimos absolutamente nada. Le cumplimos a Dios, ¿sí? Y la otra generación acá diciendo, no, pero es que ellos no nos entendieron y nos comprendieron. En esas 2 posiciones se perdió una generación. Ahora, entendamos algo, ¿sí? En el caso nuestro, no podemos tener de pronto una cantidad de personas que podemos decir, se perdió esta generación. ¿Cuántas personas? Yo no sé cuántas, ¿sí? Pero quiero decirle algo. Con el censo que hicieron en el 2018, están hablando que más o menos la población de Colombia está entre 47 millones a 50 millones. No tenemos una cifra todavía precisa, ¿sí? Pero vamos a redondearla en 48.
De esos 48 millones, el 73% de esa población son menores de 40 años. ¿Sí? Son menores de 40 años. O sea que aquí hay una situación bien especial, y es que una generación muy joven. Ahora, esa generación de ese 73%, podemos estar diciendo, bueno, esa generación Y o generación millennial, más o menos está comprendida en este momento entre los 19 años y los 34 años. O sea, una generación que está en pleno fulgor o potencia, está trabajando fuerte en estos momentos. ¿Sí? Tiene toda su fortaleza, toda su fuerza en estos momentos. ¿Sí? Y la otra generación, que es la generación Z, estamos entre los 12 a los 19 añitos. Y es una generación también con mucha potencia en los medios y en una cantidad de aspectos que son fundamentales. La verdad es que nosotros somos responsables de poder alcanzar esa generación y capitalizarlos. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a la generación de Josué. Y yo sé que no nos va a pasar. En la cruzada cristiana no nos va a pasar. Porque nos estamos, amado, actualizando, y tenemos a un presidente que es apasionado por esto de las generaciones, y sé que van a generarse unos cambios extraordinarios en cada una de nuestras congregaciones. Tremendo. Ahí me ha costado, le cuento, ahí me ha costado esto, ¿sí? Muchísimo. Mi hijo fue el primero que empezó. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero me tocó vivirlo. Que mi hijo se acercó para decirme, pa, no me entendés. Y me voy a buscar otra congregación. Soy duro, hermano. Yo decía, ¿dónde fallé? ¿Qué pasó? Y la verdad, que se fue a congregar a otro lugar. Sí. Yo a veces no sabía si a mi esposa mirarla como alcahuete, porque lo cogía a ella y lo llevaba en el carro hasta la otra congregación. Porque así me estás traicionando. Sí. Pero pude ir entendiendo esas partes, pude ir entendiendo por qué él estuvo allá. Estuvo únicamente como 3 meses, asimiló muchas cosas, y una vez me llamó, salimos a comer y me dijo, pa, vuelvo nuevamente a congregarme con usted. Sí. Pero ya había recibido un asesoramiento, ¿sí? Y entonces empecé a entenderlo, a comprenderlo en toda su manera de ser, ¿sí? Y empecé a ceder a cosas, amado, como lo que decía el pastor Nargel hace un momento, sobre las luces. Él me colocó eso. Hay que colocarle luces a esto, pa. Tenemos que, si usted quiere, pa, una iglesia con jóvenes, con esos jóvenes que están, amado, entre 40 hacia abajo, no es que los de 40 para arriba ya estemos obsoletos, no, todavía somos, ¿sí? Pero es una juventud, necesitamos eso para continuar potencializando la iglesia cruzada cristiana, ¿sí? Entonces empecé a cederle, y le cuento que cuando colocamos las luces, fue duro para la iglesia. Una hermana se acercó y me dijo, apóstol, no veo ninguna diferencia entre una discoteca y este lugar. Y yo le digo, yo sí veo una diferencia. ¿Sí? Y me dice, ¿cuál diferencia? Que en la discoteca lo que sirven es de muerte. Aquí lo que servimos es de vida. A Jesucristo, Rey de Reyes. ¿Sí? Entonces es trabajar esa parte. Necesitamos, amado, empezar a conocer esa generación. ¿Sí? Necesitamos empezar a conocer esa generación. ¿Sí? Y para conocer esa generación, ¿sabe qué tenemos que hacer? Lo que decía la maestra Ruth al comienzo. La gran comisión, ¿cuál es?
pero antes de ser discípulos. Y ella decía, hay que ir donde ellos. No esperar que ellos vengan. Nosotros tenemos que ir. Si queremos conocer a esa generación, amado, cómo es, cómo actúa, cuál es su comportamiento, cuáles son sus dichos. Sí, tenemos que ir a ellos. Mire, le cuento esto así nomás que Nargel decía, el apóstol decía ahora que le preguntó a unos niños ahí en su lenguaje y se quedó como, sí. Una vez llegó un jovencito a mi oficina a decirme, apóstol, es que necesito una consejería y venga, siéntese, charlemos. Me dice, lo que pasa es que, no, pues con fulana de tal estuvimos planchando. ¿Planchando? Sí. Y eso me dejó a mí y yo, pero yo no le veo nada de malo a eso. Sí. Me provocó decirle, espere, traigo también mi ropa. Sí. Y a eso ellos les llaman sexo con pantalones. Eso, otros le llaman bluginear. Sí, yo me plancho y yo, esto está raro. Sí, pero es esa generación, amado. Si nosotros no vamos donde ellos, no los vamos a conocer. Y lo tremendo es que vamos a conocerlos y no vamos a llegar con las normas que nosotros fuimos educados, orientados. Sí. Hijo del diablo, si no se arrepiente al infierno, se va a ir entonces con todas sus... No, aquí tenemos que cambiar. Sí. Necesitamos conocer nuestro estilo de vida. Y escúcheme, aunque yo no hice una diferencia, porque veo cosas muy similares entre la generación Y y la Z, ¿sí? Aunque hay diferencias muy marcadas en ellos, ¿no? Pero uno ve que esa generación, además es una generación, si le hablo de la generación Z, una generación totalmente digital. Ellos son nativos, son digitales. ¿Sí? Ellos ya no le dan a uno en la iglesia que uno sacarle cualquier instrumento que ellos toquen, no, ellos van a exigirte y van a colocarte una marca. Y porque una generación, amado, muy digital. Y yo necesito conocer y llegar a ellos, que es lo que les gusta. Sí. Mi hijo me habló de unas cosas que yo le digo, papi, pero si eso se necesita, pues dígame a ver qué hacemos. Porque yo necesito caminar en todo este proceso con ellos. ¿Sí? Mire, ¿sabe quién me dijo la pinta? Fue él. Me dijo, pa, no vas a llegar allá con... ¿Sí? No. Tenía que caminar rápido frente a todo eso. Entonces, lo otro es las modas. Las modas de ellos. Usted sabe las modas de ellos, sus cabellos, cómo los pintan, cómo son, amado. ¿Sí? Ahora, no son todos los de esta generación, pero más o menos así van caminando ellos. Es una generación de mucha tecnología. Uno los ve, como son digitales, los ve con el celular tomando, no cree, están tomando nota, uno ni sabe qué está, si realmente están leyendo la Biblia, qué es. Pero una generación así digital, y necesito entenderlos. Una generación de emprendimiento. Son emprendedores por naturaleza. ¿Sí? Entonces, ponerme yo a frenar a que no haga esto, que no, ellos van a avanzando. Y una generación que está en un cambio continuo. Están cambiando. O cambiamos nosotros, amado, o esa generación se va. O la vamos a perder. Tenemos que generar cambios. ¿Sí? Ahora, escúcheme algo que es interesante en toda esta parte. Y aquí necesitamos hacer un trabajo al nivel de la interior de las congregaciones. En la parte interior de las congregaciones necesitamos hacer un trabajo. Porque hay gente que no lo va a entender. ¿Sí? No lo va a entender. Los muchachos llegan con un pelo colorado en su forma y más bien estamos siempre mirando la parte externa. Cuando lo que Dios nos mandó es que realmente la gente tenga un estilo de vida como Jesucristo. Entonces nosotros somos muy dados a lo externo. Tenemos que dejar de verlos en su parte externa, cómo visten sus peinados y mejor ver el potencial que ellos tienen para, amado, continuar haciendo avanzar el reino de Dios. Ahí tenemos que trabajar fuerte en esto, ¿sí?
llevarlos a pensar y vivir como Jesús. Trabajando fuerte en esto. Que ellos piensen, que ellos vivan como Jesús. ¿Cómo logramos esto? Con el acercamiento. Porque le digo algo, a veces estamos distanciados. Los jóvenes allá y nosotros acá. No, tenemos que acercarnos a ellos para el acercamiento. Necesitamos equiparlos con los principios de la palabra de Dios. Ahora, es cuando establecemos cambios, yo no le estoy hablando de cambios, no le estoy hablando de cambios en los principios de fondo, no de forma. ¿Sí? Si usted va a la congregación nuestra, usted allá nosotros, así los nichos, pues nos vemos, porque está pintada toda de negro. Sí. Y el pastor negro. Me tiene que colocar doble, ¿sí? Porque es trabajando en esa forma. Y es que eso es lo que agrada a esos jóvenes. Mire, y habíamos iniciado con nuestros jóvenes siempre eran 80, 100. Estamos llegando a 550 jóvenes el día sábado. ¿Sí? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Hermano, atender la necesidad de ellos, el gusto de ellos. Y vamos avanzando en esa parte. ¿Qué tenemos que hacer? Cubrirlos. Cubramos a esa generación, amado. Brindémosles lo que ellos están necesitando, ¿sí? De la manera en que ellos lo necesitan, no en como yo quiero dárselos. Porque es importante. Necesitamos ver la condición de esos jóvenes. Jóvenes heridos, dañados, necesitados. Necesitan restauración. Mire, quiero decirle algo. No se sorprenda que la iglesia, las congregaciones, en un futuro va a ser una generación de gente, de jóvenes, ¿sí? Con tatuajes. Su forma de vestir. Yo no sé, o sea, una generación como multicultural, multifacética, en todos sus aspectos, porque esa es esa generación. Yo tengo que darme a la tarea de entender y comprenderlos y abrirles el espacio a ellos para que ellos puedan avanzar. No podemos estancarnos. Olvídese de la viejita que le va a decir ahí, no, esto no va a meter luz aquí. Olvídese. No, la respetamos a ella, pero hay que seguir avanzando el reino de Dios hacia esas generaciones. Necesitamos empoderarlos. ¿Cómo los empoderamos? Mire, hay un texto en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 36, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, o sea, David sirvió a su propia generación, fue el hombre que entendió a su generación y como entendió a su generación, pudo cumplir las expectativas de su generación. Aquí viene algo importante y es que necesitamos empoderar a estos jóvenes, amados, que hemos venido formando para que sean ellos quienes puedan hacer el trabajo en medio de la juventud. David sirvió en medio de su juventud. ¿Sí? Y ese es sabe que algo maravilloso ahí es que David dice, no, yo serví a mi juventud, a mi generación. Y le sirvió de una manera correcta, efectiva. ¿Sí? Cada generación entiende y conoce cómo comunicarse con su propia generación. Entre ellos. Yo veo a mi hijo fluir en medio de ellos y amado, fluyen. Y escúcheme, muchas de las cosas que estamos haciendo en la iglesia general ahora es lo que ellos hacen en la reunión del día sábado con jóvenes. ¿Sí? Es tremendo, porque ellos tienen un potencial. Si alguien tiene potencial en estas generaciones son ellos. Conocimiento, orden, de todo. ¿Sí? Aprovechémoslos. ¿Sí? Mire, aquí, amado, tenemos que cambiar paradigmas. Y antes nosotros queríamos, se forma para que usted pueda ir a servir allá. No, ahora esté sirviendo y mientras está sirviendo lo vamos formando. Tenemos que ir avanzando con ellos. Porque así como todo va rápido, el tiempo va muy rápido. Mire, hoy 1 de marzo ya. Todo va muy rápido. Esa plaqueta va rapidísimo también, hermano. Todo va rápido. Sí.
necesitamos poder entrar a trabajar con estos jóvenes. ¿Sí? Escúcheme, no podemos marginarnos de ellos. O sea, no es de que ya, entonces le entregué la posta y hágale usted ahí algo. No, no, no. Tenemos que estar en un acompañamiento con ellos. ¿Sí? Porque miren lo que nos dice Isaías. Isaías 40 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Ellos se van a cansar y se van a fatigar. Y necesitan quien los pueda orientar allí. Ahí viene la experiencia nuestra. Ahí viene la formación que Dios nos ha dado a nosotros para entender a esa generación y continuar impulsándolos a que sigan. ¿Sí? Que no se desvíen. ¿Sí? Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros somos esa generación puesta al lado de ellos para impulsarlos. Se cansaron, venga, yo quiero continuar con ustedes. Y darles impulso a que sigan avanzando. Necesitamos, amado, que la cruzada cristiana, a la vuelta de 10 años, amado, en un empoderamiento y un crecimiento, no solamente nacional, sino internacional, mayor de lo que hemos hecho nosotros hoy en día. ¿Quiénes van a hacer eso? Esa juventud, esos jóvenes, amado. Pero tenemos que brindarles la atención. ¿Sabe? Tenemos que protejámoslos. Blindémoslos, amado. Blindemos a esos jóvenes. ¿De quiénes? Amado, hay una generación que viene como la de nosotros, ¿sí? Que no los entienden a ellos. Los atacan. Yo se lo digo porque es la experiencia con mi hijo. Ataques muy fuertes. Me toca blindarlo, sentarme a veces con él, tranquilo, vamos adelante, porque son ataques violentos. Usted sí desvió a su papá, ¿no? Así le han dicho a Gerson. Usted desvió ya a su papá, ¿no? Mire cómo tiene la iglesia ya toda revolcada allí. Sí, para ellos revolcada, pero para las jóvenes, amados, hace unos días que predicaba a los jóvenes aquí a unos en día domingo, porque aunque van el día sábado, el día domingo están en la iglesia, en la congregación. Y entonces aquí a unos jóvenes les dije, venga, ¿a ustedes qué es lo que más les llama? ¿Por qué vinieron un día y se quedaron aquí? Y un jovencito como de 14 años dijo, la verdad yo vine. Y cuando oí todo este poco de luces y gente saltando de adelante, ve tan bacano esto. Sí. ¿Y sabe qué? Cuando un joven está cómodo, contento en el lugar donde está, va a traer al abuelo, al papá, a su familia, la va a traer. Brindémosle la atención a los jóvenes y tendremos, amado, una iglesia fortalecida en el poder del Espíritu con toda esa juventud que Dios nos ha dado.